Querido Dios, te damos muchas gracias en esta mañana, mi Señor. Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por las excelencias tuyas, como lo son tu palabra misma que nos habla de ti, tu palabra misma que nos enseña de ti, tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, tu palabra que alumbra nuestro entendimiento, tu palabra que alumbra nuestro corazón. Señor, nos exponemos a tu palabra. Ayúdame en mi debilidad, ayuda a mis hermanos, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra en el día de hoy. Revélanos a Cristo, el Evangelio, Señor, que debe estar evidentemente en este pasaje. Cada texto de las Escrituras, cada capítulo, cada, oh Dios Santo, cada línea, Señor, debe estar presente el Evangelio. Por eso te rogamos que con tu Evangelio nos alumbres en esta mañana. En Cristo Jesús, amén y amén. Dice, vamos a leer, mis amados hermanos, Job capítulo 29. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el pavor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, con manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi corazón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no le creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Amén. ¿Cuántos de ustedes han pensado que todo tiempo pasado fue mejor? Ahora, ¿desde qué punto de vista podemos decir esto? Desde un punto de vista importante en cuanto a la moral y la ética, podemos decir que el tiempo pasado fue mejor en el sentido de que las personas tenían palabra. Escuchábamos frases como: hicimos un pacto entre caballeros. Quizás usted puede interpretar que había más respeto. La sociedad, a nuestro modo de ver, pensaba con una comprensión diferente a la de hoy. Es probable que la música de antes no es como la música de ahora, y todo esto. Así que en este capítulo 29, lo que hace Job es comenzar a añorar su vida pasada, si ustedes pudieron observarlo en la lectura. Job lo que hace es añorar nostálgicamente su pasado.
Y debemos pensar en ello. Debemos pensar también en nuestro pasado, debemos pensar en lo que éramos antes. Así que Job lo que va a hacer en este capítulo 29 es mostrar su realidad pasada, sus días buenos, sus días de prosperidad, sus días de antaño, lo recuerda con mucha nostalgia. El texto tiene un matiz de nostalgia. Y por eso entonces hemos titulado esta enseñanza, un pasado feliz, pero un futuro mejor. Un pasado feliz, pero un futuro mejor. Y es muy interesante. Del versículo 1 al versículo 4 estaremos observando de este pasado feliz de Job y muy entre comillas, la amistad de Job con Dios. Y quiero que tenga en mente este punto, del versículo 1 al versículo 4. Entre comillas, la amistad de Job con Dios. En ese recordar del pasado, en ese recuerdo que Job tiene de su pasado feliz, él añora, él evoca, trae al momento que está viviendo la amistad que él tiene para con Dios. En el versículo 1 dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, y ustedes van a encontrar en esos 4 versículos cómo describe a Dios. Él va a decir en el versículo 2, Dios me guardaba. En el versículo 3 dice, Dios ponía sobre mi cabeza su lámpara y yo caminaba, cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Dice en el versículo 4, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Versículo 5, cuando Él estaba conmigo, el omnipotente. O sea, Job describe que él tiene una amistad o que tuvo una amistad con Dios. Job recuerda cómo en los meses pasados parece que gozaba del favor de Dios, pero que ahora no goza de ese favor. Job recuerda que en los días pasados la bendición del Señor estaba con él. Job recuerda que la bendición de Dios estaba sobre su familia. Job recuerda que la bendición de Dios estaba sobre su casa. Y esas palabras que presenta en el versículo 2, quien me concediese volviera al tiempo pasado, está añorando, como que quisiera regresar a ese tiempo donde Dios lo guardaba, donde Dios lo protegía. Y de alguna manera lo que está haciendo Job es asociar todo su bienestar, todo lo que tuvo, sus 7 hijos, sus 3 hijas, su hacienda, sus 7,000 ovejas, sus 3,000 camellos, sus 500 yuntas de bueyes, sus 500 asnas, sus muchísimos criados. Todo esto que tenía Job lo está asociando con la bendición de Dios, con el favor de Dios, con la guarda de Dios, con la protección de Dios, con el cuidado de Dios. Y a la luz del Evangelio, ¿será que funciona así en toda la dinámica de la redención? Porque eso es algo equívoco que Job está haciendo. Asociar el bienestar material o el bienestar que se pueda tener con la presencia de Dios. Eso es algo equívoco. ¿Por qué decimos esto? Porque asociar que la bendición de Dios o la bendición material de Dios es señal de que Dios está conmigo, eso no es así. Ese es un factor que no lo podemos determinar por la descripción que nos da la Escritura. Porque pensemos en las palabras del Señor Jesucristo. A sus seguidores le dice estas palabras: las aves de los cielos tienen nido y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El apóstol Pablo dijo: sé vivir cualquiera que sea mi situación, sea en abundancia o sea en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Así que el bienestar material o la riqueza que se tenga no es sinónimo de que Dios haga presencia allí. El versículo 3 dice: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Job asocia que la luz de Dios alumbra su cabeza, y esa luz que alumbra su cabeza entonces a Job le permite caminar en claridad. Probablemente está apuntando a la rectitud de su vida, a la moral de su vida. El hecho es de que Job recibe las palabras de Dios o los mandamientos de Dios, y para Job son lumbrera, para Job son luz a su vida oscura. Y esto lo identifica como el verdadero favor de Dios. Sin embargo, usted debe notar algo muy interesante, y es que el libro nos está enfilando, o el libro nos está llevando a mostrarnos a un hombre que, aunque vivía recta y cabalmente, vivía sin Dios. Y ese es el propósito del libro de Job. Mostrarnos que el sufrimiento evidentemente es provisión para que se pueda conocer a Dios. En el versículo 4 dice: cuando fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Job entonces evoca los días de su vigor o los días de su madurez, sus días robustos, donde era como un roble. Y en esa época entonces trae a la mente, trae a su discurso que tenía una amistad con Dios. De hecho, en el versículo 4, el favor de Dios realmente es una amistad con Dios. La Reina Valera lo traduce como favor de Dios, pero realmente el original dice: tenía una amistad con Dios. Y eso es muy interesante para nosotros, porque equívocamente pensamos que si yo tengo muchas cosas, entonces yo estoy bien con Dios y tengo una amistad con Dios. Cuando Job está entonces en la flor de la vida y ve el favor de Dios, ve la bendición de Dios, ve la bendición del Señor en su familia, entonces Job asocia y dice: yo estoy bien con el Señor. El Señor y yo somos amigos. Versículo 5. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, y fíjense esa expresión, cuando aún estaba conmigo. ¿Qué está asociando Job? Que estaba. Y ahora en el sufrimiento ya no está. ¿Podemos pensar de esa manera, hermanos? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque Dios siempre ha estado. Dios siempre va a estar. Siempre. Siempre va a estar el Señor. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente o el Todopoderoso y mis hijos alrededor de mí. Qué enseñanza tan interesante para nosotros. Porque entonces lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que borremos de nuestra cabeza el concepto que bienestar igual bendición de Dios. Y no es así. Aún mis hijos gozaban de ese favor. El bien supremo para los orientales es que sus hijos estuvieran consigo. Así que Job recuerda que en sus días otoñales, en sus días de verdor, en sus días maduros, transcurrían tranquilamente, la vida no tenía sobresalto alguno, en medio de la alegría de que él vivía, también estaban sus hijos. ¿Y qué pasa ahora? Sus hijos ya no están. Es decir, que su hogar en aquel entonces formaba parte de la bendición del Señor. Y ahora que mis hijos no están, entonces yo ya no soy bendecido. Versículo 6. Y nos muestra algo aquí metafórico. Dice: cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Estas son dos metáforas que ilustran la prosperidad de Job. Lavarse los pies en leche es sinónimo de opulencia, es sinónimo de tener una riqueza incalculable.
Y cuando se describe que la piedra derramaba ríos de aceite, pues está haciendo referencia a cómo se machacaba la oliva para que pudiera dar raudales de aceite. Y eso habla de que los lagares de los cuales Job era el propietario corría demasiado aceite. Y el aceite en esa época era algo así como el petróleo. El aceite tenía un valor muy significativo. Así que es de esta manera como Job está trayendo a la memoria su amistad con Dios. ¿En términos de qué? En términos de su bienestar material, su bienestar familiar, su bienestar en todo sentido. Pregunta: ¿ustedes no ven peligro en él? ¿Ustedes no ven el peligro tan grande, el querer decir que nuestra relación con Dios se base en lo material? Ese es un peligro. Porque entonces, ¿en dónde estaba la confianza? En lo que Dios le quitó. En lo que Dios se lo sacó. ¿Ustedes creen que es solo tener una amistad con Dios, como dice el versículo 4? Cuando el favor de Dios, o cuando amistaba con Dios. Algunos pretenden sustentar la relación de Dios mirando el pasado, mirando lo que hacían atrás, y orando al Señor por el mensaje de hoy. Lo primero que el Señor nos indica es que el pasado es pasado. El pasado ya hoy no cuenta, hermanos. No base la relación con Dios en su pasado. Eso ya es pasado, ya pasó. No base la relación en lo que usted fue antes como cristiano, como creyente. Porque nosotros como creyente corremos hacia una meta, hacia la meta del premio, del supremo llamamiento que es de Dios, que es en Cristo Jesús. O sea, nosotros caminamos con una meta. ¿Cuántos de ustedes han visto a un atleta correr mirando para atrás? ¿Cuándo ha visto usted una competencia de ciclismo que el ciclista va mirando para atrás? ¿Cuándo usted ha visto eso? ¿Cuándo usted cuando vamos conduciendo todo el tiempo mirando el espejo? ¿Qué pasaría? Nos estrellamos. ¿Qué pasaría con el atleta? Se saldría. ¿Qué pasaría con el ciclista? Claro. Entonces, ¿por qué correr la vida cristiana mirando el pasado? Es lo que está haciendo Job, añorando su pasado de tal manera que quiere volverse. De hecho, el versículo 2 dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Me gustaría retornar a esa vida. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio? De modo que si alguno está en Cristo, es que es una nueva criatura. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, no podemos mirar el pasado así. Ahora, si queremos echarle una mirada al pasado, solo debe ser para una cosa: para mirar de dónde nos ha sacado Cristo, pero también para mirar hacia dónde Él nos lleva. Para Job, quizás la relación con Dios, ¿qué fue? Amistad. ¿Y cómo la asoció? Con su bienestar. Piense en algo muy importante, hermanos, y es todo eso que vivía Job. ¿Cómo lo vivía? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Cómo termina el libro de Job? Los que ya han leído el libro: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es más importante? ¿Este pasado o lo que viene?
O sea, un pasado feliz, pero hay un futuro mejor. Hermanos, para nosotros los hijos de Dios lo que viene es glorioso. Amén. Es lo más hermoso, lo más maravilloso. Ojalá fuera ya en este momento. Amén. Ya, que fuera ya, que el Señor descendiera ya del cielo. Sería lo más glorioso, lo más maravilloso, lo más extraordinario. Pero no puede ser pensando en el pasado. Un pasado feliz, y hemos visto su amistad con Dios como la relación. Ahora miremos en segunda instancia del versículo 7 al versículo 11. En ese pasado que Job está añorando, veamos su testimonio y su reputación. Versículos 7 al 11. Él gozaba de testimonio y una reputación, versículo 8, ¿con quién? Con los jóvenes, con los ancianos, con las personas principales de la ciudad, con los representantes de las familias. En el versículo 11 va a decir, todos los que lo oíran, ¿cómo lo llamaban? Bienaventurado. Es decir, Job, en ese pasado que está recordando, en ese pasado feliz, está recordando la sociedad y cómo esta sociedad lo veía. ¿Cómo lo veía? Como un hombre de testimonio y como un hombre de una reputación. Cuando yo salía a la puerta a juicio, en aquellos días los juicios se celebraban en las puertas de las ciudades, y eso habla de que Job era una persona muy importante. No cualquier persona la llevaban a hacer juicio o que oficiara como juez a la puerta de una ciudad. No cualquier persona tenía ese privilegio. Así que Job era un hombre principal que administraba justicia. ¿Y quiénes lo respetaban en primera instancia? Versículo 8. Los jóvenes. O sea, los jóvenes veían a Job y reverenciosamente dice la escritura, ¿qué hacían? Se escondían. Aquí esconderse no es ocultarse, sino tener una señal de respeto. O sea, los jóvenes respetaban muchísimo a Job. Así que Job es honrado como una autoridad suprema en la ciudad. Cuando Job entonces hacía presencia, los jóvenes hacían venia para con él, en señal de respeto. Ahora Job es visto como un anciano o como una persona madura, reverente. En el versículo 9 dice, los príncipes detenían sus palabras, ponían manos sobre su boca. Es decir, que los notables de la ciudad o las personas importantes de la ciudad, cuando Job hacía presencia y se están hablando, ¿qué hacían? Callaban. Otras versiones dicen, la gente notable refrenaba su lengua y los representantes de estas familias guardaban silencio o hacían silencio para que yo hablara. Versículo 10, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Versículo 11, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Es decir, que el consejo de Job era un consejo sabio, era un consejo de una persona entendida, de una persona que hablaba con mucha sabiduría. Los que me oían me elogiaban. Es decir, que se escuchaba de muy buena gana a Job, porque todo aquel que oía hablaba bien de quién era Job, de la manera como quizás él se expresaba. Es decir, que de Job, cuando lo escuchaban, de él daban buenas referencias. Y eso habla de una buena reputación y de un buen testimonio. Pero pensemos una vez más, ¿cómo es esa reputación y cómo es ese testimonio? ¿En Cristo o sin Cristo? ¿Con Dios o sin Dios? Recuerde, de oídas. Todo lo que Job viene frasegando, todo lo que Job viene mostrando, realmente el libro nos está mostrando que Job es un hombre, es una muy buena persona, es un gran ciudadano, es un ciudadano ejemplar,
Es un moralmente sin tacha alguna. Moralmente y éticamente es un hombre justo, cabal, derecho, pero tiene un problema. ¿Cuál es? ¿Está qué? Sin Cristo. Grave. Por eso el pasado, usted lo puede ver feliz, pero hay algo mejor. ¿Por qué? Porque Job aquí está sin Cristo. Recuerde que al final del libro, ¿cómo termina? De oídas que había, o sea, lo que yo sé de Dios es cosas que me han dicho, pero yo no he tenido una experiencia con Dios, realmente, con Cristo, realmente. Así que, mis amados hermanos, es muy importante que pensemos que lo que Job nos está mostrando tiene que ver mucho con nosotros, porque quizás tú estás basando la relación con Dios en tu buen comportamiento. Tú estás basando la relación con Dios en tu buena reputación, en que nadie diga nada de ti, en que cuando hablemos entonces nos diga qué bien habla este hombre, en que cuando hablemos y nos expresemos nos digan aún los que compartimos la palabra y qué bien predica, qué bien enseña, qué gran orador es. Y nosotros podemos llegar a decir qué relación con Dios debe tener este hombre. Pero ¿qué está diciendo el libro? Que eso delante de Dios no sirve. Job gozaba de reputación ante los jóvenes, respeto y honra de los ancianos. De hecho, los ancianos veían a Job y se ponían enfrente, le hacían venia. Los principales de la ciudad, los representantes de las familias, ¿qué hacían delante de Job? Lo honraban, lo respetaban. Pero ¿servía de algo ese respeto, esa honra que se puede tener? Moralmente, delante de la sociedad, sí sirve, pero para con Dios, eso no alcanza. Eso para con Dios no alcanza. En tercer lugar, veamos cómo Job, del versículo 12 al versículo 25, cómo Job entonces nos muestra su rectitud una vez más y dónde estaba su confianza. Su rectitud y su confianza. Hemos visto que en su pasado, en ese pasado que él evoca, su amistad con Dios, su testimonio y reputación. Ahora veamos del versículo 12 al versículo 25 su confianza. ¿Dónde estaba su confianza y su rectitud? Versículo 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era a ojos al ciego, pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaban con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Aquí se nos muestran varias cosas que hacía Job en función de su relación con el prójimo. ¿Qué hacía? Volvamos a mirar. En el versículo 12 se nos dice que él libraba al pobre, es decir, ayudaba al pobre, lo libraba. También se nos dice en el versículo 12 que con el huérfano, ¿qué hacía con el huérfano? Entonces es un hombre que ayuda a ¿quién? A los pobres, sustenta a los huérfanos, al que no tiene ayuda alguna. Entonces Job sale para ser ¿qué? Su ayudador y su sustentador. Versículo 13. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Algo así como cuando una persona ve que algo le pasa y se va a extraviar, y Job venía en señal de ayuda, en señal de auxilio, y lo rescataba, o sea, lo sacaba. ¿Cuántas cualidades de Job como buen ciudadano y como buen hombre se nos han escrito ya? ¿Llevamos cuántas?
3. Versículo 13, y al corazón de la viuda lloraba con alegría. Es decir, también se preocupaba ¿por quién? Por las viudas. Miren, si miráramos a Job desde el punto de vista de toda la revelación, Job es un muy buen evangélico. Porque está haciendo lo que dice Mateo 25, cuando el Señor llama a los que les va a pedir cuenta y les va a decir, ¿qué les va a decir? Ustedes, si me hubieran dado un vaso de agua, si ustedes me hubieran vestido, si ustedes me hubieran dado comida, entonces de ustedes es el reino de los cielos. Y Job nos está mostrando un matiz muy importante del evangelio, que es ayudar a los huérfanos, sustentar a las viudas, protegerse, preocuparse por el menesteroso, por estar al cuidado del extranjero. Y Job nos está mostrando una vida como una vida ejemplar, pero con un problema. ¿Y cuál es el problema? Que es una vida ejemplar, pero sin Cristo. Moralmente es un hombre recto, es un buen ciudadano, es una buena persona, hermanos. Quisiéramos tener vecinos como Job, que cuando nos falta el mercado, él está a la puerta para decirles: no, aquí está el mercado para ustedes. Que cuando tengamos un problema, una circunstancia, ahí ven, golpeen en la puerta a Job, que Job se encarga. Job es una persona, un gran ciudadano. Versículo 14, me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. O sea, lo que hasta aquí viene Job añorando, todo lo que él hacía, dice: quisiera volver a ese tiempo, quisiera volver a ese pasado. Versículo 15, yo era ojos al ciego. Y aquí esto significa que quien no tenía las cosas claras, Job se encargaba de abrirle los ojos y decirle: no, miren, abran bien los ojos, mire, el camino es este. Ese paso que iba a dar no era por ahí, era por ese lado. Era pies al cojo, al que estaba caminando medio chueco. Entonces, ¿qué hacía Job? Le enderezaba los pasos. ¿No les parece una buena persona? Un gran ciudadano, un gran hombre. Versículo 16, a los menesterosos era padre. Es decir, que un indigente de aquellos días, ¿a quién tenía por padre? A Job. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Es decir, un hombre que se involucraba en los problemas y los ayudaba a resolver. Era un buen juez de paz, hermano. Mi hermano es juez de paz, ¿verdad? Se informaba bien, se documentaba bien. ¿Para qué? Para orar justa y rectamente. Versículo 17, y quebrantaba los colmillos del inicuo. Algunos dicen que aquí Job lo que hacía con las personas no bien vistas era llamarlos a juicio y darles su merecido también. Y de sus dientes hacía soltar la presa, o sea, lo rescataba de las personas que tenían cautiva a la gente, o sea, los libraba. Y decía yo: en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Es decir, Job está diciendo: con esta vida que llevo, pues yo voy a morir desde viejo, voy a morir lleno de canas. Versículo 19, mi raíz está abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Algo así como que Job dice: pues soy como un árbol frondoso y yo voy a llegar muy lejos. La pregunta: ¿y Job en algún momento pensaría que iba a pasar por la pérdida de todo lo que tenía y en estos momentos no tener nada, excepto 3 amigos, un cuarto que está ahí y una esposa que lo acompaña? ¿Cómo cambia la vida, no? Este hombre, con la confianza puesta en lo que hacía, en lo que era, a quienes ayudaba, pero ahora la circunstancia le ha cambiado. Versículo 20, mi honra se renovaba en mí
y mi arco se fortalecía en mi mano. Todo el tiempo me rinden nuevos honores y mi fuerza se renueva continuamente. Algo así como que Job dice, a mí no me duele ni una muela. Versículo 21, me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Es decir, todos escuchaban, todos estaban en silencio esperando a ver qué decía Job. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Es decir, que después de que Job hablaba, nadie agregaba más a lo que Job decía. ¿Y para qué agregar más a las palabras de este hombre tan sabio? ¿Quién va a añadir algo más? No, ya todo está dicho, porque lo dijo ¿quién? Lo dijo Job. Versículo 22. Tras mi palabra no replicaban, es decir, era un hombre al cual no se le discutía, no lo interpelaban, no le hacían contrariedad a lo que él decía. Es decir, lo que Job les hablaba, eso lo satisfacía. O sea, sería interesante tener una persona como Job así. Ahorita nos vamos a dar cuenta que sí, que en nuestros días sí hay personas así. Versículo 23, me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Y esta es una ilustración para mostrarnos que lo que Job hablaba tenía mucho valor, al punto que las personas, cuando él hablaba, entonces como que tomaban nota de lo que Job decía y lo llevaban a la práctica porque esperaban sus comentarios. O sea, lo que la Biblia nos describe de Job es que era una persona que hablaba, pero hablaba con muchísima sabiduría, hablaba con muchísimo entendimiento. Y nos describe a una persona con un conocimiento, con una sabiduría humanamente única. Versículo 24, si me reía con ellos, no lo creían. O sea, era tanta la honra que tenía Job, era tanta la admiración de la cual gozaba Job, que cuando se reían, decían, no, pero ¿qué le pasará? No lo creían. Y no abatían a la luz mi rostro, es decir, anhelaban que pudiera hablar, y cuando él de pronto reía, entonces se extrañaban de ver esta actitud en Job. Versículo 25, calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Como un jefe yo les decía qué hacer y qué no hacer. Vivía en medio de ellos y les orientaba, y al que atravesaba un mal momento, entonces yo también lo consolaba. Ahora preguntémonos, ¿y servía esto de algo? ¿Servía, ayudaba, va a ayudar todo esto? Lo primero que hay que entender es que todo esto, ¿en dónde se quedó? Una vez más, en un pasado que fue feliz, pero que ya no vale la pena recordarlo. ¿Podrá acaso volver? ¿Podemos traer de regreso el tiempo? ¿Job podría traer de regreso el tiempo? ¿Podemos traer nosotros los años mozos, los años buenos, los años de nuestro vigor, los años de nuestra juventud? ¿Podemos traerlos ya ahora? ¿Cuál es la respuesta? No, hermano, tú nunca volverás a ser joven. Bueno, en la eternidad será otro tema para estudiar en otro momento. Pero mientras estemos en esta tierra, tú no volverás a ser la persona que eras antes. Y los momentos del pasado no volverán, no vale la pena. Así hayan hecho cosas donde los admiren, donde los hayan elogiado, donde usted haya hecho cosas importantes, ya no cuentan. Lo que cuenta ahora es lo que viene. Y quisiera que miráramos el Evangelio, miráramos la bendición del Evangelio en el pasaje. Y quisiera que por favor volvieran a mirar el versículo 14. El versículo 14 dice, me vestía de justicia y de ella me cubría, como un manto de diadema era mi rectitud.
Pero esa es la retribución justa del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se creía que lo que yo hacía en vida tenía una retribución. Que si me portaba bien, entonces lo que iba a conseguir era, o lo que iba a obtener era bien. Pero si actuaba mal, la consecuencia de ese actuar mal, pues es que iba a obtener una consecuencia mal. Y por eso Job nos presenta ese pasado tan feliz, tan dichoso, pero que ahora ante la circunstancia que vive, solo es un recuerdo, un buen recuerdo. Y podríamos decir que recordar entonces es vivir. ¿Recordar es vivir, hermanos? No. Ese es un buen adagio, pero no aplica en el Evangelio. Así que debe haber una justicia mejor. Debe haber una justicia superior que nos cura. Debe haber una justicia realmente significativa, valiosa, y la que nos presenta el Evangelio, pues debe ser la justicia del Redentor que vive. Ahora, ¿qué significa vestirse de la justicia? ¿Y de cuál justicia? Pues tiene que ser la justicia de Cristo. Tiene que ser la justicia que nos habla el Evangelio, ya a la luz de toda la revelación. Para que revestidos de esa justicia no tengamos un pasado feliz, sino que ahora tengamos un futuro mejor. Para que revestidos de esa justicia, entonces lo porvenir tenga una esperanza, y una esperanza viva, una esperanza cierta. Pero debe ser la justicia de Cristo. La Biblia dice, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia, quien es Cristo Jesús, se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. No en el pasado, sino vivirá en lo porvenir. La justicia de Dios es Cristo mismo. Significa que para ser vistos justos y declarados legalmente justos, se necesita que por la fe recibamos esta justicia. Es decir, la justicia de Dios ahora es puesta en nuestra cuenta y somos vistos como justos, no como hombres moralmente buenos o como hombres elocuentemente aceptados, sino que somos vistos con la gracia de Dios. Es de esta manera que la Biblia nos enseña, amados hermanos, que Job se vestía de una justicia quizás humana, retributiva, y se cubría de ella, y su cabeza tenía como una corona de rectitud, pero no servía, y ahora el sufrimiento que él está viviendo lo va a llevar a que él pueda recibir una justicia mejor. Y eso lo vamos a saber hasta el capítulo 42. Ahora nosotros debemos entender, amados hermanos, que en esta justicia que nos ha envuelto, esta justicia que ahora nos es dada, que nos es conferida, que nos es imputada, nos hace hombres y mujeres justos. Y sí podemos hablar, pero no con la sabiduría que se nos presenta acá, sino que podemos hablar con la sabiduría que da el Evangelio, con la sabiduría que da la palabra de Dios. Y si no atendemos a los huérfanos, las viudas, los pobres, los menesterosos, por el Evangelio debemos hacerlo. O sea, el Evangelio nos mueve o nos tiene que llevar a actuar como lo hacía Job. No para, sino porque ya somos. No para ser hombres reconocidos de reputación y testimonio, sino porque ya somos hijos de Dios. Es de esta manera entonces que la Biblia nos presenta una justicia dada a nuestra vida para poder alentar, para poder consolar, para poder guiar por el Evangelio a quien lo requiera y a quien lo
necesite. Así que es de esta justicia, hermanos, que todos nosotros debemos vestirnos. Es de esta justicia de la cual todos nosotros debemos cubrirnos. Es de esta justicia de la cual todos necesitamos adornarnos día a día. Por eso se requiere una y otra vez del Evangelio, se requiere una y otra vez de la gracia de Dios, se requiere una y otra vez confiar en el mérito de Cristo, para de esta manera, como dije antes, ser revestidos y poder ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo irrumpe al norte de Palestina, dice el texto de Mateo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, el pueblo que estaba en tinieblas, el pueblo que estaba en oscuridad, luz le resplandeció, luz les alumbró. ¿Por qué? Porque la justicia enviada del cielo llegaba a este mundo para alumbrar el corazón oscuro, para alumbrar el corazón que está en tinieblas. Ahora nosotros, por el Evangelio, por esa justicia, por la obra de Cristo, somos verdaderas lámparas en el buen sentido de la palabra. Por la palabra de Dios podemos alumbrar la oscuridad de todo aquel que está a nuestro lado. Por el Evangelio podemos alumbrar a todo aquel que demande respuesta de la fe que nos ha sido dada. Es así, hermanos. La carta a los Romanos entonces nos va a indicar en sus 12 primeros capítulos cómo se recibe esa justicia y qué va a pasar con los que son vestidos de esa justicia. Y quisiera que ustedes me acompañaran a esa verdad tan extraordinaria, tan maravillosa, tan consoladora, tan gloriosa, con la cual el apóstol Pablo cierra el capítulo 8 y llega a la cúspide de lo que es el Evangelio. Romanos capítulo 8, versículos 37 en adelante. Antes, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? El haber sido revestidos de la justicia de Dios. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Así que, mis hermanos, esa es la justicia. Ya no añore su pasado, deje el pasado, entierre ese pasado y ahora miren lo que viene de frente, lo que tenemos por delante, amados hermanos. Oremos al Señor y démosle gracias. Eterno Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Dios mío. Gracias, Señor. De nada vale traer a memoria el pasado, lo que yo hacía o lo que quizás gozaba. El pasado ya, pero ahora cuenta lo que viene por delante, ahora cuenta lo que está por venir, que es mejor, es más glorioso, es lo mejor. Dios mío, gracias. Rogamos tu bendición, Señor, sobre este tiempo que nos resta por vivir, Señor. ¿Cuántos días nos vas a dar en la tierra? No lo sé. No sabemos cuánto tiempo aún tú nos tengas preparado, reservado. Pero sí hay algo seguro, hay algo cierto, y es que un día volverás de los cielos, un día retornarás, un día, Señor, vendrás
Oh mi Señor, si fuese posible en este momento, Señor, porque entonces, Dios, mi alma, aún de pensar que fuera en este momento, se llena de gozo, se llena de una alegría inmensa, indescriptible, de saber que tú aparecieras en el cielo en este momento. Pero del día y la hora no lo sabemos. Ahora, Señor, permítenos vivir como dijo Lutero. Vivan como si el Señor tardara en vivir, pero estén preparados como si fuera a venir ya. Ayúdanos a vivir el Evangelio en gozo, en alegría, en esa justicia que nos ha vestido, en esa justicia que es Cristo mismo. Gracias, Señor, por la iglesia, por mis hermanos, por los que hoy no pudieron estar, Señor. Ayúdalos, Padre. Sea tu bendita mano en ellos, Dios. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros. Para nosotros, los hijos de Dios, hay un futuro muy esperanzador. Hay un futuro prometedor, si quisiéramos decirlo así. Hay un futuro glorioso. Pero para aquel que está sin Cristo, oh Dios, solo le espera un futuro tormentoso, a no ser que en este momento venga en arrepentimiento, a no ser que en este momento entregue su vida a Cristo y se rinda a Él. Es la única manera como será librado de aquel día tan difícil, en aquel día donde los montes temblarán, donde la gente correrá de un lado hacia otro, donde no habrá oportunidad alguna. La oportunidad es ya, ahora, en este momento, porque de más tarde no lo sabemos. La vida es un suspiro. La vida es un momento y se puede ir en un rato más tarde. No lo sabemos, Dios. Nunca pensamos que el Señor nos puede llamar a cuentas en cualquier instante. Por eso es necesario en esta mañana, en estos instantes, en esta muy buena hora del día, entregar nuestra vida a Él. Y como decíamos cantando, yo me rindo a Él, de verdad, y de todo mi corazón. Ayúdanos, Padre. Oramos no solo por nuestros hijos, sino también por nuestros nietos, por nuestra descendencia. Pero también, Señor, permítenos predicarles el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a entrenarnos, a aprovechar cada libro, cada provisión, a aprovechar la Biblia, a leerla de tal manera que podamos, Dios mío, tener esa gracia y esa bendición de enseñarla en casa, Señor. Amado Dios, ayúdanos, por favor, despiértanos, como oraba nuestra hermana. Sácanos de este despabiladero en que estamos. Ayúdanos a ver el tiempo como tú lo ves, a ver que los días son oscuros, que el gobierno en que vivimos es un gobierno adverso, contrario, que quiere acabar con la iglesia, que quiere acabar con todo lo que sea. Dios, ese es un pensamiento anticristiano. El anticristo es un sistema. Siempre ha estado, desde Génesis capítulo 3, se nos muestra a un sistema contrario a Dios, que se ocupa de destruir la sociedad, la familia y de atentar contra el Evangelio. Escrito está que el Señor evidentemente, ciertamente, le pisó la cabeza en la cruz del Calvario, pero Él atentará contra el calcañar. El calcañar en la escritura es todo en el ejército, es como lo más débil de una colonia, es lo más débil de un ejército. Así que, Señor, alienta a esos hermanos que son débiles en la fe. Alienta a todos esos hermanos. Ayúdanos, Señor, a que sean de convicción firme. Y para ello se requiere la escritura. Señor, muchas gracias.
en esta mañana. Ayuda a mis hermanos, Dios, y ayúdame a Cristo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.